Capítulo 1. 1 de abril de 1979. Fue un día memorable. Bueno, al menos lo fue para William White. Sinceramente, es difícil de entender. ¿El Señor Dios también celebraba el Día de los Inocentes? De lo contrario, ¿por qué eligió este día? William White era un niño rico que heredó una fortuna sustancial después de que sus padres fallecieran en un accidente aéreo. Desgraciadamente, en su vida anterior fue tan imprudente que despilfarró la fortuna familiar y se agotó. Afortunadamente, solo arruinó el dinero. Lamentablemente, su vida también terminó. Pero, afortunadamente, renació. De repente, su cerebro empezó a funcionar sin control y una avalancha de información lo inundó. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hay tantos fragmentos de memoria? Un momento, ¿quién es este David Lister? ¿No es simplemente el tipo que está sentado a mi lado y escribe libros basura? Bien, el avión. Oh, Dios, ¿no fue solo turbulencia? Esto es muy sobrenatural. ¿Se encontró con un agujero de gusano o con una tormenta espacial? A juzgar por el contenido de su cabeza, esos pobres tipos probablemente estaban acabados. ¡Ay! ¿Otro accidente aéreo? Los aviones de este mundo son realmente poco fiables. Al pensar en el accidente aéreo, William recordó a sus padres. Aunque era un poco rebelde, era muy apegado a sus padres, especialmente a su madre, quien lo mimó profundamente. Mamá, no te preocupes. Viviré bien. Te haré sentir orgullosa, prometió William en silencio, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin darse cuenta. Toc, toc, toc. Señor, no ha comido en todo el día. Lo sé, Fulton. Me daré un baño y saldré. Está bien, señor. Fulton era su antiguo mayordomo. El anciano había llegado a los Estados Unidos con su abuelo. Aparentemente, era solo un mayordomo, pero era como un miembro de la familia, un hermano de vida o muerte para su abuelo. Fulton suspiró. Había pasado casi medio año desde que la joven dama falleció y el joven señor aún no se había recuperado. Esto no puede continuar. Sin alguien a cargo en casa, ¿qué van a hacer? William sintió algo extraño. Parecía tener más fuerza y su mente se sentía más clara. ¿Era esto un beneficio del renacimiento? William se puso ropa informal y salió de su dormitorio. Tenía mucha hambre, pero no estaba seguro de qué cenaría esa noche. Fulton, ¿qué hay para cenar? Tengo un poco de hambre. Señor, el filete de hoy está bastante bueno. Muy fresco. La sopa de trufa también está excelente. Genial, Fulton, tráeme una copa de vino tinto. Ya casi tengo 19 años, no puedes seguir tratándome como a un bebé. Muy bien, señor, pero solo un vaso. Está bien, está bien. Al ver que su joven amo estaba de buen humor, Fulton se abstuvo de sermonearlo. Esperaba que el joven amo se recuperara pronto. La casa no podía seguir así. William White seguía bastante deprimido. Si hubiera regresado un año antes, sus padres no habrían sufrido el accidente. Podrían haber cambiado sus planes de vacaciones. Sinceramente, ¿qué tenían de interesante las pirámides? Suspiró. La fortuna de la familia seguía siendo considerable. Aunque no eran multimillonarios de primera línea, definitivamente eran centimillonarios. En esa época, los centimillonarios equivalían a magnates de 10.000 millones cuando él murió. En aquella época, los millonarios ya eran considerados un gran negocio. Los centimillonarios pertenecían a la cima de la pirámide. Aunque su padre tenía planes a largo plazo, el accidente había sido demasiado repentino y era imposible evitar que las autoridades fiscales le robaran. El impuesto sobre sucesiones estadounidense era muy severo y se llevaba la mitad del patrimonio. A pesar de los muchos esfuerzos por evitar pagar impuestos, el legado de su padre sufrió un duro golpe. Los principales activos de la familia eran granjas y yacimientos petrolíferos. Pagar los impuestos los devastaría. Perderían la granja o los yacimientos petrolíferos. Fulton, ¿cómo están los bienes de nuestra familia? Señor. Al ver que Fulton dudaba en hablar, William White forzó una sonrisa amarga. Adelante, Fulton. Es mi responsabilidad. Solo dímelo. Muy bien, señor. Últimamente, White Oil ha estado bajo presión. El precio de las acciones está constantemente bajo, como si alguien nos estuviera apuntando. ¿Cuánto dinero nos falta? Unos 30 millones de dólares. Lo entiendo, Fulton. Solicita una prórroga para pagar el impuesto a las sucesiones. Veamos si algo cambia pronto. Está bien, señor. Avisaré al contable de inmediato. El impuesto a las sucesiones es, en efecto, un impuesto malo. Es inútil contra los súper ricos, que tienen diversas formas de evitarlo.
Pero para alguien como William White, es un gran problema. Si no se gestiona bien, los bienes de la familia podrían perderse. Durante la crisis del petróleo, su padre logró recuperarse con éxito, pero ofendió a muchos magnates del petróleo. La turbulencia en los precios de las acciones se debió a esto. A William White no le interesaba la industria petrolera, pero eso no significaba que otros pudieran aprovecharse de su familia. Parecía que la principal prioridad era recaudar rápidamente una gran cantidad de dinero. Esos cabrones no podían derrotarlo. William White recordaba claramente que en su vida anterior, la compañía petrolera familiar se vendió a bajo precio. 200 millones de dólares en acciones se vendieron por poco más de 50 millones. Cierto, fue la familia Hunter. Los yacimientos petrolíferos acabaron en manos de la familia Hunter. ¿Cazador? ¿No se derrumbaron por la especulación con la plata? Espera, ¿plata? Jaja. Tengo una idea. Veamos cómo te las arreglas. Aunque se trataba de un país capitalista en el que reinaba el lucro, familias como los Hunter eran poco comunes. Después de todo, ambas familias se llevaban bien y una acción tan despiadada era excesiva. Como heredero de 100 millones de dólares, ahora solo podía acceder a unos pocos millones de dólares. Aún era impresionante, pero se sentía limitado. La ley estadounidense exigía que el impuesto sobre sucesiones se pagara en un plazo de 9 meses. Se podía conceder una prórroga de 6 meses. Hasta que no se pagara el impuesto, los bienes no eran oficialmente suyos. La granja estaba muy tranquila por la noche. Al mirar el cielo negro como la brea, William White se sintió perdido. Ese día había sido demasiado largo para él, sentía que había pasado medio siglo. No podía seguir en la granja. Texas no era un lugar adecuado para su desarrollo. No le gustaban las industrias agrícolas y petroleras. Era mejor venderlas mientras los precios del petróleo estuvieran bien. En Estados Unidos era casi imposible comerciar con petróleo. Estaba monopolizado por unos pocos oligarcas, sin dejar espacio para los demás. Al final, acabaron devorándolo todo. La familia White era una antigua familia capitalista, pero con pocos miembros, la situación era peor. Si algo le pasaba a William, la familia White estaría perdida. Parecía que el legado familiar dependía ahora de él. Para mantener la prosperidad de la familia, necesitaba tener más hijos. No podía entender por qué sus padres no tenían más hijos. Si hubiera tenido hermanos, habría sido mucho más fácil administrar los bienes familiares. Capítulo 2. La granja no era un lugar para dormir. El ruido de los distintos pájaros podía volver loco a cualquiera. Resultaba desconcertante cómo unos cuerpos tan diminutos podían hacer ruidos tan fuertes. Al mirarse en el espejo el peinado parecido al de un caniche, William se quedó sin palabras. No podía entender por qué le gustaba ese look tan poco convencional. Bueno, tal vez estaba dándole demasiadas vueltas. En realidad, el afro era la tendencia actual. Todo el mundo en la calle llevaba gafas de sol y afros. Fulton, haz arreglos para que me haga un nuevo corte de pelo más tarde. Por supuesto, joven amo. Se lo notificaré a Smith de inmediato. Muchas gracias, Fulton. Tras la muerte de sus padres, había menos sirvientes en casa. Los que se quedaban eran como de la familia. No importaba lo que pasara, no los despediría mientras pudiera. Joven maestro, Smith está listo. Puede empezar ahora. Está bien, Fulton. ¿Puedes consultar los documentos de la compañía de futuros? He hecho una pequeña inversión, entre 1 y 2 millones. Por supuesto, joven maestro. El castillo blanco era bastante grande y William no estaba acostumbrado a él. Se sentía como un fantasma vagando por ahí, sin sentirse nunca del todo a gusto. Joven maestro, tiene una llamada del señor Garrison. Está bien, lo llevaré afuera. Jason Garrison era su buen amigo, no solo de la secundaria sino también de la universidad. En su vida anterior, había tenido muchos amigos, pero la mayoría eran compañeros de copas superficiales. La única excepción era este tipo. Hola amigo, ¿qué pasa? William, ¿te sientes mejor? Todos están preocupados por ti. Sí, todavía estoy bastante triste, pero voy a salir adelante. No te preocupes, hombre, estaré bien. Me alegra saberlo. ¿Volverás a la escuela este año? Por ahora no. Hay demasiadas cosas que hacer en casa. Tardaremos al menos un año. Quizá el año que viene. Si necesitas algo, solo dilo. Gracias, Jason. Lo haré. ¿Cómo es la vida en la USC? Lo mismo de siempre. Aunque muchas chicas han preguntado por ti. Jaja, olvídalo. Realmente no estoy de humor últimamente. Cuídate, William.
No te preocupes, estaré bien. La familia de Jason también era bastante rica, aunque no tanto como la de William. Al menos también eran propietarios de granjas. Hola, señor White. Hola, Smith. Puedes llamarme William. Está bien, señor White. Al ver que Smith no podía adaptarse por ahora, a William White no le importó. Desde que sus padres fallecieron, la forma en que la gente se dirigía a él había sido extraña. Ahora era el jefe de facto de la familia. El título correcto era, en efecto, señor White. En su vida anterior, había detestado esos títulos, hasta el punto de hacer berrinches. Pero ahora, no reaccionaría de esa manera. Habiendo vivido dos vidas, sería una tontería aferrarse a un comportamiento tan infantil. En ese momento, el inconformismo estaba de moda en Estados Unidos. Parecía que toda la sociedad se estaba rebelando contra la norma. La vida privada era sorprendentemente caótica. La consecuencia inmediata fue el brote de una epidemia, aunque en ese momento la gente en gran medida lo ignoraba. 3 William, ¿cómo quieres que me haga este peinado? Alísame el pelo. Córtalo más arriba por los lados y por la parte de atrás y manténlo lo más corto posible. Aunque no entendía por qué su joven amo quería un corte de pelo estilo militar, Smith accedió sin dudarlo. Había servido a la familia White durante muchos años y sabía que era prudente seguir los deseos del joven amo sin cuestionarlos. Joven maestro, ya está hecho. ¿Estás satisfecho? Muy bien, gracias. ¿Necesitas un lavado? No es necesario, me daré una ducha. El agua tibia fluía continuamente por su cuerpo, despejando también su mente. A William le pareció extraño que su cerebro ahora pareciera contener mucha más información. Desde ayer hasta ahora se había sentido algo aturdido. No estaba seguro de si se había reencarnado o si solo estaba soñando. Si era un sueño, ¿por qué las cosas eran tan vívidas? Además, algunos recuerdos ni siquiera le pertenecían. De acuerdo, aunque era un estudiante destacado, estaba muy lejos de su nivel actual de conocimientos. Por ejemplo, si le dieran un avión 737 ahora, probablemente encontraría una manera de pilotarlo. Eso significaba que el piloto original debía haber muerto y todos sus recuerdos se habían transferido al cerebro de William. 4 Ya que Dios decidió traerlo de vuelta, esta vez debe vivir mejor. No debe comportarse como un niño. De hecho, la gente lo llamaba señor White como una forma de respeto por su estatus y con la esperanza de que se hiciera cargo del negocio familiar. Estas personas dependían de su familia para su sustento. Sin un sucesor confiable, podrían perder sus empleos. Fulton, haz que traigan a Viento Negro. Quiero dar un paseo por la granja. Por supuesto, joven amo. Haré que lo traigan de inmediato. Al mirarse en el espejo del armario, William se sintió un poco orgulloso. Ahora se veía mucho mejor. Viento Negro fue un regalo de su padre. Aunque no era de linaje noble, le gustaba mucho. Este caballo había crecido con él y tenía mucho valor sentimental. Viento Negro también estuvo bastante emocionado hoy. Los animales son muy sensibles. Pueden percibir tus emociones. Si estás agitado, lo notarán. Fulton estaba muy feliz hoy. Al ver que su joven amo había salido de su tristeza, respiró profundamente aliviado. Como propietario de una granja, no presentarse durante mucho tiempo podría inquietar a los vaqueros. En su opinión, el propietario debía inspeccionar su tierra. Si no lo hacía, demostraba que no le importaba. Podrías llamarlo sentimental o tradicional, pero esa era la realidad. Por muy ocupado que estuviera su padre, siempre encontraba tiempo para inspeccionar sus tierras. Era un derecho y una responsabilidad. William White cumplió su misión, haciendo muy felices a los trabajadores de la granja. Su joven amo evidentemente había salido de su dolor y estaba listo para asumir responsabilidades familiares. Su juventud no era un problema. La granja siempre estuvo bien administrada. Aunque no era muy rentable, seguía funcionando bien. Muchas granjas estaban perdiendo dinero en esos días. Mantenerse rentable era impresionante. White Farm tenía una ubicación privilegiada, a poco más de 2 horas de Houston. Y la granja en sí era enorme. Era casi la granja irrigada más grande cerca de Houston. Para ponerlo en perspectiva, tener 20.000 acres para una granja era impresionante. White Farm tenía cerca de 60.000 acres, lo que la convertía en la granja más grande de la zona. Originalmente propiedad de los holandeses, la granja tenía más de 200 años de historia, que se remonta a cuando esta tierra pertenecía a México. Hay que decir que los antepasados de William White eran bastante formidables, ya que conservar esta granja no había sido fácil. Capítulo 3.
Después de inspeccionar su terreno, William White regresó a la mansión de su familia. A lo largo de varias generaciones, la mansión se había ampliado y renovado tanto que se había convertido en un complejo completo. No esperes demasiado en cuanto a arquitectura intrincada, eso no existe en Texas. El estilo texano es tan rudo como sus personalidades. El almuerzo preparado por Fulton fue muy abundante, al menos la langosta de Boston era enorme. Los tejanos también comen de manera bastante ruda, asan todo a la parrilla y lo llaman barbacoa texana. 5. Si no tienes buen apetito, no te irá bien en Texas. Se considera de mala educación no terminar las grandes porciones que sirven cuando visitas la casa de alguien. No puedes evitarlo cuando te sirven un plato enorme de carne. Si apenas lo tocas, tu anfitrión no estará contento. Otra característica distintiva es la crudeza de la comida. Los filetes aquí suelen estar muy poco hechos. Por lo general, solo las mujeres optan por un plato a punto, que difícilmente pasaría por poco hecho en otro lugar. 3. En realidad, los asuntos de la granja no necesitaban su supervisión. Los administradores que habían trabajado toda su vida en la granja sabían cómo administrarla bien. La continua devaluación del dólar estaba hundiendo la economía mundial. Si la Reserva Federal no tomaba medidas, la gente podría verse en la necesidad de ir a la guerra. Las guerras suelen tener su origen en problemas económicos. Cuando la economía nacional es un caos, los líderes nacionales tienden a crear conflictos externos para desviar la atención. De lo contrario, serían ellos los que tendrían problemas. El precio del oro se había disparado, de $30 la onza después de la Segunda Guerra Mundial a más de $300. Dada la situación actual, parecía haber mucho margen para el crecimiento. Para frenar la inflación, la Reserva Federal había comenzado a aumentar agresivamente las tasas de interés. Parecía que, en lugar de controlar la inflación, habían sumido a la economía en el caos. Por un lado, había una inflación severa y, por el otro, una deflación severa. El dólar se estaba devaluando y los precios se disparaban. Sin embargo, los precios de los productos agrícolas no habían aumentado significativamente. Por el contrario, las ventas se habían desplomado. La proximidad de la granja de White a Houston le otorgaba una ventaja. A otras granjas de Texas no les iba tan bien y muchas granjas pequeñas y medianas se enfrentaban a un posible cierre. Fulton, reduce un poco la producción. Esta situación se va a prolongar durante bastante tiempo. Muy bien, joven amo. Ya estábamos planeando reducir la producción de lácteos en un 5% y la de carne en otro 5%. 2. Eso es correcto. Continuaremos con otra reducción del 5% el próximo año. Suspiro, ¿quién sabe cuánto durará esto? Entre 3 y 5 años como máximo. Después de eso, las cosas deberían empezar a mejorar. Dios mío, si realmente tarda 3 años, muchas granjas desaparecerán. Eso es seguro. Las granjas pequeñas y medianas tienen poca capacidad para soportar el riesgo. Fulton, no pienso utilizar mi propia cuenta para operar con futuros esta vez. Londres es más sencillo. El mercado americano es problemático. Ten cuidado, abre 2 cuentas con un saldo de $1 millón cada una. Utiliza 2 personas experimentadas y de confianza. Entendido, joven maestro. Lo arreglaré de inmediato. Era apenas abril, por lo que tenía mucho tiempo para prepararse. Las familias ricas siempre tienen alguna riqueza oculta. La familia White no era una excepción. Su padre tenía más de $10 millones en una cuenta bancaria suiza. El impuesto a las herencias en Estados Unidos era una broma, solo afectaba a quienes habían tenido accidentes. No afectaba mucho a la élite superior. El mayor impacto se produjo en los propietarios de granjas, que rara vez contaban con mucho dinero en efectivo. Después de varias generaciones, ni siquiera las granjas más grandes podían mantenerse. El impuesto a las sucesiones no se basaba en las ganancias anuales. Evaluaba principalmente el valor de la tierra. Francamente, los precios evaluados por esos examinadores a menudo estaban muy por encima del mercado. A principios de la década de 2000, muchas granjas de Texas estaban en realidad administradas por el Estado porque los herederos simplemente no podían pagar los impuestos. Fulton, haz que alguien compre los artículos de esta lista. Entendido, joven maestro. Todos estos son productos electrónicos, ¿verdad? Sí, también necesito algunas personas. 3 ingenieros de software y 2 ingenieros electrónicos. Utilice una empresa de búsqueda de personal. He enumerado los requisitos. Entendido, joven amo. Me encargaré de ello. Para William White, estos gastos eran insignificantes.
No es que le importaran, incluso Fulton no se preocupaba por ellos. Lo que importaba era que el joven amo fuera feliz. Estados Unidos se enfrentaba a una transformación industrial, y lo mismo le ocurrió a la familia White. Era la mejor y más peligrosa oportunidad a la vez. Si sobreviviera a este periodo, podría convertirse en una gran empresa. Unos años más tarde, descubriría que todos sus competidores habían desaparecido y que su empresa tenía naturalmente un monopolio. Los ordenadores personales estaban en sus inicios y muchas grandes empresas todavía estaban indecisas. No veían mucho potencial en ellos. El primer ordenador de Apple se consideraba una broma. Parecía algo montado al azar en un garaje. La Apple II parecía más bien una consola de juegos. En realidad no era útil. Otras empresas eran peores. IBM ni siquiera quería fabricar ordenadores pequeños. Le encantaban los grandes mainframes y las bases de datos. William no iba a renunciar a la enorme torta de la TI. El hardware no tenía mucho atractivo por ahora, así que necesitaba centrarse en el software. No subestimes al Apple II. Este pequeño aparato se utilizó en Europa hasta los años 90. No fue hasta la llegada del procesador Pentium que el Apple II salió del mercado. La brecha era realmente enorme. Después del lanzamiento de Windows 95, no hubo espacio para otros sistemas. Todos ellos simplemente se quedaron en el camino. La prioridad actual era pagar los impuestos. Sin resolver esto, esos cientos de millones todavía no serían realmente suyos. El impuesto a las herencias era totalmente ridículo, un intento desvergonzado de usurpar la riqueza personal. No era sorprendente que los rusos lo hicieran, pero era desconcertante para los estadounidenses. El país se fundó para evadir impuestos. Ahora bien, ¿cómo podían abandonar su principio fundacional? Era verdaderamente desconcertante. Joven maestro, la cena está lista. Está bien, sírveme una copa de vino tinto. Sí, joven maestro. Fulton, mejor el nivel de alimentación de las familias y de los trabajadores agrícolas. Está bien si consumimos más. Sí, joven amo. Me pondré manos a la obra de inmediato. Fulton, como la carne y los productos lácteos no están teniendo un buen desempeño, aumentemos algunas áreas de viñedos. El vino se puede almacenar a largo plazo. Simplemente aumentaremos el inventario. Joven maestro, todavía tenemos el 70% del vino de este año sin vender, y es de buena calidad. Está bien. Quiero decir, duplicar la producción en 3 años. También podemos adquirir granjas vecinas que no están funcionando bien. También podríamos vender el negocio petrolero más adelante. Sí, joven amo. Su padre también estaba pensando en venderlo. Es solo que ahora los precios están bajos. Jaja, está bien, Fulton. Mientras los precios del petróleo se mantengan altos, todo volverá a la normalidad. No te preocupes por eso por ahora. Comentario: lo entiendo, joven maestro. Capítulo 4. Ahora que la familia White enfrentaba cambios repentinos, muchas fuerzas comenzaron a observarlos con avidez, con la esperanza de arrebatarle un pedazo a este gigante caído. Es despiadado. Quizás un poco, pero es lo normal. A todos nos encanta patear a alguien cuando está caído. Tanto si se trata de White Farm como de White Oil, todos son activos bastante buenos. Si el precio es adecuado, no hay problema en absorberlos. A nadie le importaron demasiado las dificultades que afrontó Guillermo. Muchos incluso envidiaron la enorme riqueza que heredó. Bueno, eso es básicamente cierto. Para la gente común, esta riqueza era astronómica. Incluso después de pagar enormes impuestos sobre la herencia, seguía siendo una enorme fortuna. Fulton sintió que el joven maestro parecía haber crecido de la noche a la mañana. Aunque no entendía muchas cosas, eso no le impedía cumplir órdenes. Después de cenar, William fue al campo de tiro. Su mansión era realmente muy grande y no solo tenía piscina climatizada, sino también un campo de tiro cubierto. Casi todo el mundo en Texas llevaba armas, así que no hay necesidad de explicar lo dura que era la gente aquí. Recuerde, llevar armas aquí significa llevarlas abiertamente en la calle. No es broma, si ves a alguien montando a caballo para ir a comprar helado por la calle, no te sientas raro. Es normal. Puede que incluso lleven un gran revólver o un M16 colgado. Si tienes la oportunidad de visitarnos, recuerda no armar un escándalo. Los tejanos no tienen el mejor carácter. Hablar de control de armas en Estados Unidos es una tontería. Lo entenderás enseguida en las calles de Texas. Si crees que la policía no es buena aquí, estás totalmente equivocado. En realidad, es un lugar muy seguro. Los policías normalmente no tienen mucho que hacer.
Porque los tejanos tienen un dicho. No llamamos al 911, tenemos armas. A las pandillas les resulta difícil operar en Texas. Si quieres intimidar a alguien, mejor olvídate del asunto. Aquí no hay blancos fáciles. Si bien en Estados Unidos hay muchos tiroteos violentos, no son habituales en Texas. La razón es sencilla. Si empiezas a disparar sin control, probablemente te convertirás en queso suizo en un minuto. Los malos se aprovechan de los débiles, y aquellos con problemas mentales no son la excepción. Por eso, Texas tiene una policía bastante buena, mucho mejor que el estado de Nueva York. Los campos de tiro en interiores eran, por lo general, para los ricos. Al menos en Texas, así era. Preferían cazar al tiro al blanco. Van, los disparos continuaron. William White ya había gastado varias cajas de balas. Oye, joven maestro, tu tiro está mejorando rápidamente, dijo Fulton. Eso parece. Creo que necesito practicar con regularidad, respondió William. ¿Todavía vas a disparar? No, iré a nadar. Está bien. Acaban de cambiar el agua. William notó algo diferente en sí mismo. Parecía haber ganado fuerza y su vista parecía haber mejorado. Aunque antes no era miope, no era tan buena como ahora. ¿Podrían ser estas ventajas de su trascendencia? 45 minutos después, William salió de la piscina. Una criada le entregó rápidamente una toalla de baño grande. Gracias. William sonrió, se dio la vuelta y se dirigió al baño. Después de ducharse, entró un grupo de asistentes y comenzó a moverse a su alrededor. Algunos le cuidaban el cabello, otros le cuidaban la piel, algunos le cortaban las uñas y otros le masajeaban los músculos. Esto no era algo habitual en Texas. Los tejanos eran, por lo general, nuevos ricos que preferían todo tipo de comportamientos imprudentes. La familia White era diferente. Sus antepasados eran aristócratas británicos. Naturalmente, con algo de capital, se volvieron bastante pretenciosos. En su vida pasada, a William no le gustaba esto, pero esta vida era diferente. Si volviera a vivir y siguiera siendo un adolescente ingenuo, ni siquiera Dios lo perdonaría. De regreso a su habitación, William White sacó una pila de papel manuscrito y comenzó a escribir y dibujar sin parar. Como viajero en el tiempo, lo que más le gustaba era el plagio. Era el trabajo más sencillo y el más rentable. ¿Qué? ¿Hablas de principios? ¿A quién le va a importar eso cuando se trata de ganancias? Olvídense de los principios. A William, desde luego, no le importaba. El título de autor de bestsellers era muy útil en Estados Unidos. Si tu libro estaba bien escrito, te convertías en un invitado de la alta sociedad. Entonces, ¿qué tipo de libro es el más popular ahora? Por supuesto, las críticas sociales. Todo el mundo estaba descontento con la situación actual y decepcionado con el gobierno. Así que no había necesidad de contenerse, simplemente dejarse llevar. Si ahora escribes sobre positividad, el único resultado será, sin duda, el fracaso. La historia más adecuada, sin duda, fue Forrest Gump. Para ser sinceros, a William no le gustó el final de la protagonista femenina. Incluso una muerte accidental hubiera sido mejor. La película ya lo cambió porque el libro era demasiado oscuro y poco realista. Incluso tomar prestada una trama de Waterloo Bridge sería mejor. Aparte de eso, es una novela sumamente clásica. Se podría decir que este libro resume lo que era Estados Unidos en esas décadas. La habilidad del autor fue increíble. Captó por completo la psique estadounidense. Puede que los jóvenes no lo entiendan, pero los estadounidenses de entre 30 y 50 años se volverían locos con este libro. William incluso pensó que con algunos retoques artísticos, el libro podría ser incluso mejor que el de su vida anterior. El original era simplemente demasiado oscuro y pesado. Joven maestro, aquí está su café. Gracias. William le hizo un gesto a la criada y le dijo, Ana, ve a dormir. Me llevará un poco más de tiempo terminar. No necesito nada más. Está bien, joven maestro. Aunque eran apenas las 11 de la noche, en la granja no había mucho movimiento después de las 9. Incluso los vaqueros a los que les gustaba tomar unas copas se iban a la cama. A esa hora, los únicos que vagaban eran los lobos salvajes. Aunque había muchos lobos en Texas, no había ninguno cerca de la granja White. Al estar cerca de la ciudad y rodeada de otras granjas, incluso si apareciera un lobo solitario, probablemente lo habrían eliminado rápidamente. La dureza de Texas no era solo una palabrería. Un granjero mató a docenas de lobos durante la noche y casi los extermina. Fue una exageración. En Texas, las leyes de los castillos se aplicaban con rigor.
No llames a la puerta sin invitación. Y si lo haces, sé educado. Si entras a la fuerza, es posible que te disparen. Muchos tipos duros de las películas estadounidenses tenían acento texano. El vaquero de la película La momia representaba a los tejanos. California y Texas eran los estados más arrogantes de Estados Unidos. En realidad no les importaba lo que pensara el gobierno federal. Aunque la guerra civil terminó hace años, las tensiones entre el norte y el sur nunca disminuyeron. Y Texas fue el más inflexible. Para los ricos, escribir libros era una experiencia muy cómoda. Siempre había alguien sirviendo té y agua y, si era necesario, alguien ayudaba a relajar los músculos. Con tales ventajas, escribir era algo natural y muy rápido. Capítulo 5. ¿Qué? ¿Dices que nadie lo publicará? ¿Qué debemos hacer? Para él, este problema no existía. Naturalmente, un magnate tenía una solución para magnates. Si todo lo demás fallaba, podía simplemente comprar una editorial. Mientras no fuera demasiado famosa, una editorial no era realmente tan cara. William White estuvo ocupado con su gran plan estos últimos días. Ocupado con su gran plan creativo. Fulton se puso muy contento al ver que el joven maestro había vuelto a la normalidad, pero la caída continua de los precios de las acciones lo preocupaba mucho. Joven maestro, el precio de las acciones ahora es de solo $2.50. Ha bajado bastante desde el punto máximo de $3.20. Está bien, Fulton. Solo están sacando las manos débiles. No es tan fácil controlar el tablero. ¿Qué debemos hacer? Haga correr la voz de que, en casos extremos, White Oil buscará la tutela del gobierno. Joven maestro, ¿no es eso un poco agresivo? Es solo un rumor. Que lo crean o no, eso es cosa suya. Está bien, joven amo. Me ocuparé de ello de inmediato. En realidad, la tutela gubernamental no era nada fiable. No mucha gente lo creería. La familia White había sufrido grandes pérdidas, pero su linaje había perdurado durante cientos de años. Todavía tenían algunos cimientos. No permitirían que otros asumieran el control fácilmente. Esta declaración fue más bien una pista, un mensaje claro e inequívoco para todos. Alguien estaba interesado en su sector. Las medidas actuales eran meramente intimidatorias. Si vendías tus acciones a bajo precio, seguramente te arrepentirías más tarde. ¿Qué? ¿Fideicomiso gubernamental? Imposible. Dijo un hombre ligeramente rechoncho. Jefe, la otra parte conoce nuestras intenciones. Ahora es un poco complicado tomar medidas. A corto plazo, es imposible reunir suficientes acciones. ¿Cómo está la situación con los accionistas con los que contactamos? No hay problema en vender acciones, pero todos están descontentos con el precio. Esperaremos un poco por ahora. No tenemos tanta liquidez. Su plan era utilizar White Oil para ganar dinero. En realidad, no querían controlar la empresa. Ahora que se encontraron con un obstáculo, tuvieron que posponer el plan. Cualquiera que fuera su plan, si encontraban una fuerte resistencia, las cosas saldrían mal. ¿Quieres hipotecarlo? Genial, se pueden hipotecar acciones, pero hipotecar la empresa es imposible. Después de todo, eran al menos el segundo mayor accionista, a menos que se anunciara la privatización y la exclusión de la bolsa. Si además de eso hubiera demandas judiciales, todo se iría al traste. El tiempo era crucial y, claramente, no tenían suficiente. A la otra parte no le importaba en absoluto el precio actual de las acciones, lo que los frustraba enormemente. Joven maestro, todo lo que usted ordenó ya llegó. Fulton, despeja algunas habitaciones del ala norte. Luego, según estos planos, construye estas mesas. Muy bien, joven amo. La gente que necesita llegará mañana. Que los abogados firmen acuerdos de confidencialidad. El salario puede aumentarse en un 30%. Comprendido. Fulton, necesito abogados expertos en solicitudes de patentes. Los necesitaremos en un mes. Es fácil. Lo solucionaré de inmediato. Al observar una pila de computadoras Apple II, William no pudo evitar sonreír amargamente. Para él, esas cosas eran prácticamente antigüedades, pero en esa época eran alta tecnología. Las máquinas de escribir todavía se usaban ampliamente en esa época. El montaje de estos ordenadores no le supuso ninguna dificultad. En cuanto a sus escritorios, eran, en efecto, muy tejanos. Aparte de la palabra robustos, no había otros adjetivos para describirlos. Por supuesto, había ventajas. Estos escritorios de cedro rojo no necesitaban pintura. Aunque eran muy feos, al menos eran sólidos.
Las computadoras y el software de esta era estaban desconectados. Las computadoras tuvieron un impacto menor que los procesadores de texto. Por supuesto, esto no duraría mucho. En aproximadamente un año, el software brotaría como hongos después de la lluvia. El primero que aprovechara esta oportunidad sería, sin duda, el que más se beneficiaría. Lo que preocupaba a Fulton no le molestaba en absoluto. La familia Hunter acabaría fracasando estrepitosamente y, cuando llegara ese momento, él no mostraría piedad. En realidad no le importaba patear a alguien cuando estaba caído. En la familia Hunter, aprovecharse de la desgracia ajena también era un tabú en sus círculos. A menos que uno planeara luchar hasta la muerte, era mejor no hacerlo. La familia Hunter era una antigua aristocracia que no solo poseía grandes granjas, sino también centros de cría de caballos de primer nivel. No hay que subestimar ese valor. Un buen caballo costaba al menos decenas de miles de dólares. Y no era ninguna broma. Si se tratara de un caballo campeón, el precio sería incluso más alto. En su familia no faltaban caballos campeones. Tres tenían compañías petroleras y numerosas industrias en Estados Unidos. También poseían grandes yacimientos petrolíferos en Libia. Desafortunadamente, se encontraron con un enemigo irracional que confiscó sus campos petrolíferos. 2 guerras consecutivas habían dejado atónitos a Estados Unidos, que evitaría la guerra a menos que fuera absolutamente necesario. Los impuestos eran básicamente tasas de protección. A nadie le importaba que hubiera impuestos globales siempre que uno hiciera su trabajo, pero cobrar dinero sin prestar servicios era inaceptable. Los años de aumento de los precios del petróleo hicieron que la familia Hunter se pusiera verde de envidia. Al ver que la familia White estaba en apuros, se abalanzaron sobre ella sin vacilar. Pero estaban destinados a llevarse una decepción. Esta vez, su oponente tenía algunos trucos bajo la manga y se los haría pagar caro. La noticia se difundió rápidamente en Wall Street. Era una noticia de alto nivel. Estaba claro que White Oil estaba dispuesta a luchar hasta el final. Optarían por la tutela del gobierno si las cosas se ponían extremas. ¿Quién se atrevería a hacer trampas entonces? El precio que la familia Hunter pagaría sería enorme. Sería imposible para ellos tomar el control fácilmente. Los Hunter no eran los únicos con malas intenciones, pero la postura de la familia White era muy clara. No cederían, ni siquiera si eso significaba venderle sus bienes al gobierno federal. La jugada de William White fue brillante. White Oil no era algo que no quisieran vender. Mientras el precio fuera justo, no se negarían. Esta estrategia de retirada para avanzar era muy dura. Si se iniciaba una adquisición hostil, se echaban atrás en un abrir y cerrar de ojos. Luego había que tratar con el gobierno. Se trataba de una batalla para ver quién era más irrazonable. Una vez que estuvieran bajo la tutela del gobierno, causar problemas sería una señal de muerte. Según la información actual, no estaban mintiendo. Por supuesto, había ventajas. Aquellos con malas intenciones tendrían que sopesar los pros y los contras. O bien adquirir la empresa y privatizarla por completo, o bien olvidarse de diluir las acciones después de hacerse con el control. El gobierno los examinaría minuciosamente, lo que les garantizaría un final miserable. La desventaja fue que los precios de las acciones cayeron. La familia White dejaría de resistirse. Las medidas anti-adquisición no funcionarían, decepcionando a quienes esperaban ganar dinero rápido. En realidad, si el precio fuera el adecuado, muchas empresas estarían interesadas en una adquisición total. Con los altos precios del petróleo, las compañías petroleras eran muy valiosas. La mayor preocupación era la economía. La inflación severa era una noticia terrible para los inversores. Capítulo 6. La familia Hunter era realmente peculiar. Si ya estabas planeando jugar al juego de futuros de plata, ¿por qué complicar las cosas innecesariamente? Su comportamiento autodestructivo era notable. Después de todo, la familia White formaba parte de la élite adinerada. Aunque por lo general eran discretos, no se dejaban intimidar fácilmente. Joven maestro, hemos organizado a los comerciantes de futuros. Todos son nuestra gente. ¿Cuál es su plan? Fulton, nuestro objetivo esta vez es aprovechar las oportunidades. No reveles nuestra identidad. Entendido, joven amo. Lo vigilaré. No hay mucho de qué preocuparse en Londres, pero hay que ser más cautelosos en el US Open y tener más cuentas si es necesario. Entendido, joven maestro. Lo arreglaré de inmediato. Fulton podía adivinar que su joven amo planeaba aprovecharse de la familia Hunter, que ya estaba profundamente involucrada en el mercado de la plata.
Todavía era abril y el mercado en ese otro lugar comenzaría alrededor de junio. Había tiempo de sobra para preparar todo. Con esta decisión, la familia Hunter destruyó el mercado de futuros de metales. No fue hasta muchos años después que se permitió que el apalancamiento volviera a aumentar en las operaciones de futuros. Unos años antes, habían jugado al juego de futuros de soja, llevando a la quiebra a muchos corredores de futuros. A pesar de eso, la familia Hunter no había enfrentado ningún castigo. En realidad, este movimiento se había planeado desde hacía mucho tiempo. Con los fondos de los magnates del desierto añadidos a su fuerza, la familia Hunter era realmente poderosa. Enfrentarse a ellos sin duda conduciría al colapso. Por lo tanto, era mejor seguir su ruta. De esta familia loca se han dicho muchas cosas de generaciones posteriores. Viéndolo ahora, las cosas no fueron nada sencillas. Hubo muchas maniobras involucradas. William White estaba lleno de emociones y le resultaba difícil comprenderlo. Comparado con la construcción de un vasto imperio de plata, el petróleo blanco parecía insignificante. Se preguntó qué estaban pensando esos bastardos. ¿Por qué su avaricia nunca era suficiente? Joven maestro, la gente que usted pidió ha llegado. Bueno, llévalos a la sala de ordenadores. Está bien. Al ver una sala llena de ordenadores, algunos chicos finalmente se lo creyeron. No los estaban engañando. Hola a todos, soy William White. Tenemos una pequeña prueba ahora. Si pueden completarla a tiempo, podemos firmar el contrato de inmediato. Aunque sus currículos parecían decentes, William White era cauto. No quería ningún empleado mediocre. Los dos ingenieros electrónicos también tenían tareas. Tenían que fabricar 2 placas de circuitos simples. Está bien, todos tienen 2 horas. Incluso si no está terminado, está bien. Simplemente no se permiten errores. Fulton, tráeles algo de beber. Si necesitan algo más, intenta complacerlos. Está bien, joven maestro. Vuelvo en 2 horas. Estos chicos no eran holgazanes y trabajaban con rapidez. Era difícil encontrar trabajo y esta empresa era generosa, por lo que tenían que hacer lo mejor que podían. El objetivo de William White era el software de oficina. El potencial de mercado para ello era enorme y pronto llamaría la atención. Ahora era la última oportunidad. Los chicos cumplieron con su tarea y la completaron en poco más de 1 hora. Ahora estaban disfrutando del té de la tarde. Estaban satisfechos con el entorno. Como eran texanos, el entorno agreste no les sorprendió. Simplemente tenían mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo el joven amo de la familia White. Continúa, no me hagas caso. Voy a comprobarlo. Cuando se enteraron de que iba a comprobarlo, algunos ingenieros de software se mostraron escépticos, pero pronto se quedaron atónitos. Su velocidad de tipeo era mayor que la de ellos, lo que requería mucha práctica. Bueno, esta vez sí que la aprobé. No está mal, incluso encontraste mis errores. Sus rostros se oscurecieron, perdiendo la presunción anterior. Esa fue la verdadera prueba. Antes, habían estado diciendo que la prueba tenía problemas. Bien, las placas de circuitos también están bien. Se han arreglado 2 circuitos que no funcionaban correctamente. Enhorabuena, has pasado el examen. Estoy muy satisfecho. A continuación, un abogado hablará contigo sobre el contrato. Si no hay ningún problema, ahora somos colegas. El salario, considerablemente más alto de lo esperado, hizo que no tuvieran objeciones a firmar un acuerdo de confidencialidad. No entendían por qué, pero mientras les pagaran a tiempo, no les importaba. Después de firmar, comprendieron rápidamente el plan del jefe. Seguramente, aquello tenía grandes perspectivas de mercado, al menos, se habían unido a una empresa confiable. Estaba claro que el jefe había completado parte de la codificación. Estaba contratando porque simplemente no tenía tiempo suficiente. Los 2 ingenieros electrónicos también estaban muy contentos. Como eran entusiastas de la electrónica, les encantaba este tipo de trabajo. Estos productos serían muy populares, no había duda. La granja bajo el sol poniente era hermosa, con un cielo azul impactante veteado de rojo. Realmente impresionante. William cabalgaba a caballo y paseaba por la granja. Observaba a los vaqueros pastoreando el ganado y a los perros pastores ladrando a las ovejas. De hecho, era un lugar hermoso. Los trabajadores de la granja se sentían a gusto. El joven amo de la familia White era confiable y no tenía intenciones de abandonar la granja. Los últimos años habían sido duros para la granja. Perder el trabajo dificultaría encontrar rápidamente un trabajo adecuado.
Todos estábamos en el mismo barco. Los vaqueros de aquí la pasaban mal y en otros lugares podía ser peor. Pero ahora parecía que las cosas no iban a ir tan mal. ¿Granja o empresa petrolera? La mayoría de la gente pensó que la elección era sencilla. Las ganancias de la compañía petrolera eran obviamente mayores, pero no comprendieron que la petrolera no podía conservarse. Con los precios del petróleo tan altos, muchos codiciarían el negocio. Vender la granja apenas le permitiría pagar los impuestos y seguiría estando muy endeudado. ¿Cómo podría luchar contra los viejos zorros en esa situación? El único resultado era que lo devoraran. Lamentablemente, no lo consiguió en su vida pasada. La compañía petrolera fue absorbida en pocos años. Aunque le quedaba mucho dinero, casi se arruina. Sin el fideicomiso familiar, podría haber terminado mendigando en las calles. La vida está llena de decisiones, muchas veces equivocadas. Como el William White del pasado, que aspiraba a mayores beneficios pero lo perdió todo. A primera vista, la decisión de la familia White de abandonar la industria petrolera parecía poco acertada. El petróleo estaba muy caro y parecía que iba a seguir subiendo. Las granjas no merecían mención alguna. La mayoría de las granjas estadounidenses perdían dinero. Incluso cuando estaban bien administradas, las ganancias eran mínimas. Los forasteros no lo entendían. Lógicamente, quienes estaban interesados en esta industria deberían haber tomado medidas, pero no fue tan sencillo. La familia White controlaba firmemente el 35% de las acciones. El segundo mayor accionista ni siquiera tenía 2 dígitos. Tragarse la granja fue más fácil de decir que de hacer. El entorno económico actual era terrible. Los bancos no querían conceder préstamos. La dilución de las acciones en una maniobra de capital podía conseguir el apoyo de los bancos, pero una compra total o una privatización eran casi imposibles. Las llamadas operaciones de capital no eran más que tácticas de comprar a precios altos y vender a precios bajos. Como verdaderos controladores, la familia White podía hacerlo. Pero ahora el problema era que los controladores podían cambiar en cualquier momento. El riesgo era demasiado alto y seguramente se sumarían otros competidores. Una adquisición en solitario estaba fuera de cuestión. Capítulo 7. La vida en la granja era monótona y aburrida para los jóvenes. Todo allí tenía una característica: la puntualidad. Entretenimiento. Beber cerveza y charlar después de cenar, eso fue todo. Houston puede tener algunos lugares divertidos, pero no había nada parecido en el campo. A pesar de que Texas era conocido por su rudeza, era el lugar más tradicional de Estados Unidos. Allí, la vida privada caótica y las relaciones entre personas del mismo sexo eran absolutamente inaceptables. En Estados Unidos había 2 tipos de personas: los tejanos y los estadounidenses. Se lo tomaban muy en serio. Los tejanos no creían que Texas perteneciera a Estados Unidos. Creían que Estados Unidos pertenecía a Texas. William White no tenía tiempo para entretenerse ahora. Primero tenía que superar la crisis actual. Y si quería vivir de forma lujosa y despreocupada, era mejor no hacerlo en Texas. Las chicas de aquí eran duras. Tener un ojo morado se consideraba algo de gentileza. Tampoco es imposible que te disparen. Maestro, ¿qué desea como refrigerio de medianoche? Simplemente fríe un poco de foie gras y añade una macedonia de frutas. Una vez que la comida esté lista, podrás irte a dormir. No te preocupes por mí. Muy bien, maestro, lo prepararemos. En su vida pasada, a William no le gustaba especialmente este estilo de vida. En realidad, es porque los consentidos son siempre los más exigentes. Esta vida en la que todos nos atendían a cada momento era el sueño de casi todos. No gustarnos era simplemente ser desagradecidos. El libro del joven maestro estaba casi terminado. Al principio, a Fulton no le importó mucho. Como al maestro le gustaba, podía escribir. Fue fácil encontrar un editor. Mientras organizaba el manuscrito esta vez, encontró el libro muy interesante y terminó mirándolo fijamente durante un largo tiempo. Las familias numerosas tenían reglas estrictas. No se permitía la entrada de extraños al despacho del amo. Al final, el anciano se conmovió hasta las lágrimas. El anciano se sintió muy feliz al saber que su joven maestro tenía tanto talento. Encontrar un editor al azar ya no era una opción. Los escritores profesionales escribían libros principalmente para ganar dinero, al margen del interés personal. Pero los ricos priorizaban la fama. ¿Crees que nadie querría publicarlo? De ninguna manera, eso es algo que se inventan en las novelas de Internet. Si tienes dinero, aunque escribas un montón de basura, alguien lo publicará.
Los libros escritos por los ricos solían tener regalías muy altas. En una sociedad capitalista, todo es negociable. Como tú asumías la mayor parte del riesgo, no había razón para retener tus regalías. Además, un libro escrito por un millonario ya era un argumento de venta importante. Los editores tendrían que estar locos para rechazar a los ricos. Por supuesto, si tu libro resulta ser una auténtica basura, nadie podría hacer nada. De todos modos, la editorial no perdería mucho. William White se sacudió el cuello dolorido y se fue a la cama. Ya era medianoche. Si no dormía ahora, no habría ninguna posibilidad de hacerlo más tarde. La mañana en la granja era como una sinfonía. Dormir hasta tarde era casi imposible. William White no necesitaba dormir demasiado. Descubrió que su energía era extraordinaria. 4 horas de sueño le bastaban. Mientras dormía profundamente, el plan de la familia Hunter avanzaba. Por el momento, no tenían tiempo para ocuparse del petróleo blanco. Hacer una fortuna con la plata era su prioridad ahora. No fue casualidad que los magnates del desierto se hubieran unido a ellos. Ahora eran ricos, pero las grandes sumas de dólares que poseían eran preocupantes. Parecían ser los problemas de los ricos. Los precios del petróleo habían subido, es cierto, pero el dólar estadounidense se había desplomado. Querían conseguir algo de oro para preservar su valor, pero nadie estaba dispuesto a venderlo. Como la familia Hunter tenía un gran plan y parecía muy confiable, la cooperación era inevitable. Con la noticia confirmada, la familia Hunter estaba extasiada. Ya habían dejado de lado el aceite blanco por el momento. Su negligencia fue una oportunidad de oro para William White, que casi no pudo resistirse. El mejor resultado sería la destrucción mutua. Ellos podían permitirse el lujo de olvidar, pero William White no lo haría. Cuanto antes perecieran estas despreciables familias, mejor. La sinfonía animal despertó lentamente a William White. Estiró el cuello entumecido y entró al baño. Después de prepararse, fue al comedor. Fulton, ya terminé de escribir el libro. Llévaselo a la editorial. Sí, joven maestro. Este libro sin duda será popular. Ojalá que así sea. Si se vende bien, podré seguir escribiendo. Todo estará bien. Después del desayuno, dio una vuelta a caballo por la granja. En realidad, esto formaba parte de su trabajo. En Texas, pocas personas no podían montar a caballo, tanto hombres como mujeres. En esa época, los caballos todavía se utilizaban como medio de transporte, posiblemente solo en Texas. Fulton, mañana vamos a Nueva York. Quiero sentir el ambiente que hay allí. Sí, joven amo. Los corredores están listos, podemos empezar en cualquier momento. Bien, lo sé. De repente, su joven amo creció de la noche a la mañana. Fulton ya no estaba preocupado. En su opinión, la compañía petrolera era un problema y no tenía ninguna importancia que la abandonaran. Sin mucho que hacer, a la mañana siguiente, 5 grandes camionetas salieron rugiendo de la granja y se dirigieron directamente a Houston. Aunque en casa estaba el Rolls Royce de su padre, no le gustaba. Para él, ese coche parecía más bien una antigüedad. Las camionetas pickup de Texas eran más parecidas a los camiones. De hecho, la gente de aquí prefería vehículos más grandes. Como importante región productora de petróleo, Texas tenía el combustible más barato del país. Los precios de la gasolina y el diésel eran al menos un 20% más baratos que en California. La conservación de energía no era viable en absoluto. Los aviones de esa época eran bastante problemáticos. Era desconcertante. ¿No se suponía que estas cosas eran 100% seguras? Cuanto más avanzado era el avión, peor era el resultado en caso de accidente. Los aviones de hélice podían realizar aterrizajes de emergencia, pero los aviones a reacción eran simples trozos de hierro. Si se producía un corte de energía, prácticamente se desplomaban en caída libre. En términos relativos, el 747 se consideraba el más seguro. Cuando se hiciera rico, comprar un 747 sería una buena idea. Su centro de negocios no podía estar en Texas. Los vuelos frecuentes eran inevitables. Un avión confiable era muy importante. Los asientos de primera clase eran muy cómodos. Los auxiliares de vuelo también eran muy amables. Pero aún así fueron varias horas de vuelo. El cansancio del viaje era inevitable. Cuando aterrizaron en Manhattan, ya era de noche. Un grupo de personas abandonó rápidamente el aeropuerto y se dirigió a toda velocidad hacia la villa de Long Island. Esta villa también la compró su padre. Normalmente, nadie vivía allí. Ahora la habían limpiado y preparado.
Incluso los guardaespaldas que los iban a recoger hoy habían llegado ayer. Sin arreglos previos, probablemente tendrían que pasar la noche en un hotel. Todo el viaje dejó a William White algo exhausto. Comió una cena informal y luego se fue a dormir. No era fácil tratar con esos sinvergüenzas. Mantener la mente despejada era muy importante. Long Island no estaba muy tranquilo por la mañana. Varios pájaros desconocidos intentaron despertar a todas las criaturas dormidas. Fulton, todos los demás deberían abrir cuentas de acuerdo con el plan. Sí, joven maestro. Después del desayuno, iremos a ver Manhattan. Está bien. A William White no le gustaba Manhattan. Las calles eran demasiado estrechas y los edificios imponentes a ambos lados hacían que uno se sintiera muy oprimido. Luego estaba ese toro ridículo. No parecía nada animado. Con el paso de los años, Wall Street debería haber tenido un gran oso pardo. El mercado de valores había estado en recesión durante mucho tiempo. Poner un toro aquí era ridículo. Esta broma probablemente continuaría durante bastante tiempo. Wall Street comenzó a moverse con normalidad. Aunque el mercado no iba bien, el ambiente bullicioso nunca cambió. Los métodos de negociación de la época le parecieron una broma a William White, que no podía entender cómo esos gritos podían dar como resultado operaciones confirmadas. Los puestos institucionales estaban bien, pero los inversores individuales deberían mantenerse al margen, porque serían masacrados. Afortunadamente, en aquel entonces no había muchos inversores individuales en Estados Unidos. Los corredores de bolsa se encargaban de esas operaciones. La gente común no podía soportarlo. Incluso ahora, sin grandes fluctuaciones, estos muchachos actuaban como si estuvieran bajo los efectos de esteroides. Si había un aumento repentino o una caída, alguien con un corazón débil no podría realizar esta tarea. El mercado de futuros se mostró evidentemente más animado. La devaluación del dólar provocó directamente un auge en el comercio de metales preciosos. El capital siempre buscaba ganancias y ese dinero necesitaba claramente una salida. El precio de la plata era de tan solo $5.6 la onza. Estaba claro que esta multitud no había tomado medidas todavía. William White recordaba claramente que a principios de junio, la plata superó fácilmente la marca de los $6. Luego se disparó. William no podía entender por qué todo terminó como terminó. El precio de la plata estaba realmente infravalorado. Cuando llegó a los $20, todavía estaba dentro de un rango razonable. Si el precio final se hubiera mantenido en torno a los $19, no habría habido ningún problema. La familia Hunter habría sido inmensamente rica. Los futuros tenían apalancamiento. No importaba que el precio se triplicara. Un aumento del 30% ya era aterrador. De una cosa estaba seguro William White. Los magnates del desierto habían sido engañados brutalmente. El dinero que habían ganado con el petróleo desapareció de repente. ¿Podría ser que el objetivo fueran los magnates del desierto? La familia Hunter eran patriotas. Para fastidiar a los magnates del desierto, incluso se fastidiaron a sí mismos. Al ver a un grupo de corredores con cara de pocos amigos, William no pudo evitar reírse. Ni siquiera era su propio dinero. ¿Para qué volverse locos? Algunos decían que era el paraíso. Bien, ese tipo debió haber tenido suerte. Otros decían que era el infierno. Esa persona probablemente murió. El mercado de valores era un lugar muy conservador. Olvídense de las transacciones en línea. Incluso en el futuro, cuando todos compraban acciones a través de computadoras, el centro de transacciones de Nueva York todavía lucía así. En realidad, no veía la necesidad de todo eso. William White ahora entendió por qué Buffett se quedó en el campo. Una persona sensata se volvería loca en este caso. La llamada valoración razonable era una broma. Para no verse afectado, lo mejor era mantenerse alejado de Wall Street. Vamos, Fulton. Nos vamos. Sí, joven maestro. Al echarle una última mirada al ridículo toro, William White no pudo evitar sonreír. En tiempos de inflación severa, ¿cómo podría haber un mercado alcista? Decir que nadie gana dinero sería un error. Al menos, se podían vender en corto. Mientras se fuera lo suficientemente audaz y afortunado, no importaba si había mercados alcistas o bajistas. Para no alertar a la familia Hunter, William decidió utilizar 12 cuentas y liquidar sus operaciones con distintos corredores de futuros. El mercado de metales preciosos tenía muchos problemas. Al menos una cosa era segura. Los requisitos de margen actuales eran demasiado bajos. Incluso las más pequeñas fluctuaciones podían causar liquidación. Un contrato de plata se valoraba en $1.000, lo que correspondía a 5.000 onzas de plata.
Cuando la plata valía $2, el activo subyacente valía $10.000, un apalancamiento de aproximadamente 10 veces. Ahora el precio de la plata estaba cerca de los $6, lo que suponía un apalancamiento de 30 veces. Una fluctuación superior al 3% causaría liquidación. Invertir ahora era una broma. El mercado de futuros de metales se parecía más a un garito de juego. Las agencias reguladoras conocían los riesgos, pero con la actual escasez de dinero, aumentar los requisitos de margen reduciría los volúmenes de transacciones. De todos modos, prosperaban gracias a los volúmenes de transacciones. Además, no era su riesgo. Capítulo 8. Al día siguiente, el equipo de William White empezó a intervenir en el mercado de la plata. Sin duda, todos iban en largo. Recientemente, la plata había estado muy de moda y esta tendencia no desaparecería en el corto plazo. Fulton tenía curiosidad. ¿Por qué William se estaba centrando en la plata cuando el oro era el producto más codiciado? Los futuros de plata son difíciles de negociar. Este es el territorio de la familia Hunter. Un momento, ¿la familia Hunter? William no podía ignorarlo. Señor, el mercado de plata está controlado por la familia Hunter. ¿Estaría bien que usted interviniera de esta manera? No te preocupes. Seguro que van a subir los precios. Me han dicho que el gobierno mexicano ha llegado a un acuerdo con ellos. Van a comprar un gran lote de plata al contado. Así que solo pueden ir a largo plazo. Estamos tratando con poco dinero, solo estamos consiguiendo una ganga. La inversión de la familia Hunter en plata no era ningún secreto. Una sola entidad no podía controlar este mercado por sí sola. Necesitaban muchos peones. Había que reconocer que América era realmente la tierra elegida. Nunca les faltaron recursos y las reservas de varias minas de metales eran asombrosas. Pero resulta desconcertante. ¿Por qué no extrajeron esos recursos a pesar de disponer de enormes reservas? William, que había renacido, lo entendió claramente. Imprimir dólares era mucho más barato, por lo que no era necesario extraer recursos. Esta era la hegemonía de la moneda de pago internacional. Nadie podía hacerles nada. Jefe, hay mucha actividad de compras en Londres. Aunque las cantidades no son grandes, la intención es firme. No ha habido buenas noticias últimamente. ¿Por qué está pasando esto? Probablemente solo dinero especulativo, buscando sacar una ganancia rápida e irse. Ojalá que así sea. Estén atentos y vean quién es. Está bien, jefe. La familia Hunter era muy cautelosa. Estos fondos dispersos llamaron su atención. Investigar era ridículo, Londres no era su territorio y los fondos estadounidenses eran más pequeños y estaban más dispersos, por lo que investigar era una tarea inútil. Otro gran problema era que todas eran empresas offshore. Los inversores estaban catalogados en su mayoría como empresas mineras. Hablar con los corredores de futuros era inútil. Este fue el diseño cuidadoso de William White, lo que hizo imposible que se descifraran fácilmente. Comprender el panorama completo llevaría meses, no días. La familia Hunter se sentiría completamente frustrada cuando lo descubrieran. Southwest Review Press también se sintió frustrada. Al principio pensaron que este libro era el capricho de un hombre rico, pero resultó ser de excelente calidad. Si no fuera una obra debut, sin duda sería un éxito de ventas. Su dilema era que las regalías eran escandalosas. Ni siquiera los autores más vendidos recibían regalías del 20%. Bueno, quizá unos pocos lo hicieron, pero solo unos pocos en todo el mundo. El problema clave era que no tenían influencia. El autor cubría todos los costos iniciales por sí mismo. Si la novela fracasaba, tendrían que devolver ellos mismos miles de copias sin vender. La editorial no tenía ninguna responsabilidad. El verdadero problema ahora era que el libro era demasiado bueno. El editor aceptó esas condiciones, pero fue escandaloso. Su modo de pensar también era erróneo. Los contratos diferían entre los distintos clientes. Los libros que los ricos publicaban para su diversión solían tener esas condiciones. ¿Volverse atrás? Es ridículo. El autor ni siquiera se presentó y envió a un abogado para que firmara el contrato. El abogado que firmó el contrato tampoco era un novato. Si intentaran echarse atrás, los demandarían hasta declararlos en quiebra. En realidad, estos tipos eran simplemente codiciosos. ¿Qué importancia tenían las regalías del 20%? Con buenas ventas, igual ganarían mucho dinero y sin correr ningún riesgo. Incluso si el libro no se vendía, igual obtendrían ganancias. Así que las quejas mezquinas eran simplemente hipócritas.
El clima de abril en Manhattan fue agradable, aunque todavía un poco frío. Los texanos eran duros. No les importaba el mal tiempo, gracias a su entorno. La mitad de los desastres naturales de Estados Unidos afectan a Texas, ya sean huracanes o inundaciones. A pesar de tantos desastres, los texanos vivieron con coraje. Su rebeldía innata no podía ser aprendida por otros. Los texanos eran extremistas por naturaleza. No entendían lo que era la paciencia. Si no era necesaria, mejor no provocarlos. Miren al dúo formado por Bush, padre e hijo. Iniciaron guerras en un abrir y cerrar de ojos. Saddam sufrió la tragedia, fue golpeado tanto por el padre como por el hijo y finalmente terminó ahorcado. Señor, hemos construido la mitad de las posiciones. ¿Qué sigue? Seguir subiendo. Por debajo de los $5.80, está bien. Mantener una posición del 30%, comprar barato y vender caro. Romper la marca de los $6 no será fácil por ahora. Está bien, señor. Les avisaré inmediatamente. William se dio cuenta de que no podía mantener la calma en el centro comercial. Lo mejor era mantenerse alejado de ese lugar. Los jugadores que reciben ayuda externa suelen verse influenciados por factores externos. Otros no deberían probar este tipo de juegos, o se perderían rápidamente y se convertirían en esclavos del dinero. Aquellos que tenían conocimientos heredados no lo harían. Se los transmitieron. William pensaba que las familias judías enseñaban a sus hijos no cómo ganar dinero primero, sino cómo resistir sus tentaciones. 7. William no tenía a nadie que le enseñara eso, así que mantuvo la distancia para no nublar su juicio. Estaba seguro de que su capital era insuficiente. Un nivel de fondos semejante alertaría a los demás, pero no les preocuparía demasiado. Pero hubo cierta discrepancia en su juicio. Su entrada fue inmediatamente notada por el otro lado. La buena noticia fue que las fuentes de financiación dispersas los engañaron. Pensaron que los fondos provenían del pequeño cofre del tesoro de algún magnate del desierto. El razonamiento era simple. Aunque cooperaban, nadie ponía todos los huevos en la misma canasta. Ganar algo de dinero con la ventaja de tener información privilegiada era normal, nada de lo que quejarse. Este error de cálculo le permitió a William Witt esquivar una bala. Con su bajo capital actual, no podía soportar una reestructuración. La cooperación entre la familia Hunter y los magnates del desierto se basaba básicamente en la desconfianza mutua. Ninguno de los dos consideraba digno de confianza al otro. Por eso la familia Hunter no podía preguntar. Incluso si lo hicieran, no creerían la respuesta, lo que haría inútil la pregunta. Señor, su nuevo libro estará en los estantes en una semana. Bueno, cómprame una copia. Espero que no tenga ningún error. No debería haberlo. Lo hemos comprobado 2 veces. Genial, espero que se venda bien. Sin darse cuenta de que había quedado al borde de la derrota, William Witt se mostró muy satisfecho. Su equipo obtuvo buenos resultados, comprando barato y vendiendo caro, y controlando los costos en torno a los $5.65 por onza. En ese nivel, la victoria era casi segura. Para una liquidación forzosa, los precios tendrían que caer alrededor de $5 la onza. La familia Hunter tenía el poder para lograrlo, pero no se atrevió. Con el 70% de las reservas de plata de Estados Unidos en sus manos, una caída de más del 10% les costaría miles de millones. Si todo fuera dinero suyo, no importaría. Podrían volver a hacer subir los precios. Lamentablemente, la mayor parte de la inversión no fue suya.